La primera noticia del día en la que me encuentro este lunes en la semana es que han decidido emanar una orden de arresto en contra de Netanyahu. No es una cosa fuera de lo común en los últimos años. Lo intentaron también con el señor Putin. Y todo esto viene de una entidad bastante curiosa, de la cual la gente tiene poco conocimiento. Es la famosa Corte Penal Internacional, que no la tienen que confundir, ¿no?, con otros tribunales existentes, como en Chile fue tan famoso el asunto de La Haya. La Corte Penal Internacional es bastante nueva, aparece luego de que entra en vigencia el famoso Estatuto de Roma, que es firmado, ¿cierto?, y aparece en el año 98, y entonces la Corte empieza a trabajar por allá por el 2002, y hasta el día de hoy lo cierto es que ha sido su trabajo bastante lamentable, muy poco eficiente, y se cuenta con poquísimas condenas. Estamos hablando de no más allá de 10 condenas en todo lo que lleva de tiempo, en los 24 años de trabajo, solo 10 condenas, y todas las condenas, adivinen de qué se trata, de líderes de países africanos generalmente, de países subdesarrollados. ¿Existe algún líder de un país desarrollado que haya sido sentenciado, condenado, puesto tras las rejas por parte de la Corte Penal Internacional? Ninguno. ¿Puede ocurrir en el futuro? Muy poco probable. Ni siquiera Estados Unidos ha aceptado formar parte de la Corte Penal Internacional, y en general las potencias no forman parte de ella, porque evidentemente que pone limitantes importantes. Hemos hablado de esto en un apéndice del curso de International Criminal Law, dedicado precisamente a analizar toda la historia de lo que es el derecho penal internacional desde, sobre todo, finales del siglo XIX hasta nuestros días. Si están interesados pueden inscribirse, a pesar de que el curso, como verán, se imparte en inglés, está absolutamente subtitulado al español, los apuntes también están subtitulados al español, los tests, todo está subtitulado al español o traducido al español, ¿ok? Así que lo pueden disfrutar bastante bien. Pero de lo que quiero hablar en esta columna tiene que ver precisamente con eso. Hemos hablado, como he dicho, en los apéndices de ese curso acerca de la relación que tiene la Corte Penal Internacional con Estados Unidos, que ha sido bastante lamentable. En general, los demócratas han sido más abiertos a participar dentro de la misma, los republicanos no. De hecho, Trump le quitó hasta financiamiento a mucha gente que tenía relaciones con la Corte Penal Internacional. Después Biden la sacó y así se llevan, ¿no? Pero en general la política estadounidense y la de otras potencias es no considerar que existe una especie de tribunal global que pueda resolver asuntos penales. ¿Qué tipos de casos ve la Corte Penal Internacional? Estamos hablando de los delitos más atroces que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Delitos de genocidio, crímenes contra lesa humanidad y también crímenes de guerra. Últimamente se incluyó también en el artículo 8 del Estatuto de Roma el delito de crímenes de agresión. Todo esto se da en contextos ya sea bélicos o contextos dictatoriales. Y por lo tanto ya el sentido común nos va a hacer entender de que si usted quiere perseguir, sancionar eficazmente a líderes que cometen esta clase de delito en estos contextos, va a ser prácticamente imposible. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente en contextos dictatoriales o en guerra, todo lo que es el derecho normal queda puesto a un lado y todo el mundo se salta las reglas. Así funciona la cosa, quieranlo o no, así ha funcionado desde el inicio de los tiempos y va a seguir funcionando así. Son los contextos bélicos y los contextos dictatoriales tienen sus propias dinámicas. Y por lo tanto es bastante naïf, bastante ingenuo pensar que el derecho penal común y corriente, que es básicamente lo que hacen en la Corte Penal Internacional, que es transvasijar el derecho penal común y silvestre. De hecho, hoy en día, si ustedes asisten a seminarios, a cátedras de Derecho Penal Internacional, ¿qué es lo que se estudia, por ejemplo? Se estudia cómo se mezcla el derecho penal anglosajón con el derecho penal continental, cómo se utiliza la teoría del delito para resolver estos casos. Es decir, todos tienen una mentalidad de que hay que utilizar el derecho penal común y corriente para estos casos que son delitos atroces. Pero nadie se pega al alcachofazo, dicho en buen chileno, de que toda esta discusión es bastante tonta. Porque en definitiva, usted puede teorizar todo lo que quiera, pero en la práctica
la Corte Penal Internacional no cuenta con una fuerza pública como lo tiene un país común y corriente que vaya y arreste a tal o cual persona. Tiene que valerse de las fuerzas públicas de los países correspondientes. Así que si el país no quiere entregar a ese líder que está, por ejemplo, con orden de arresto, con orden de detención o como le quieran llamar usted, no va a pasar nada. Es lo que pasó con Putin. Es lo que seguramente va a pasar con Netanyahu. En una de esas me equivoco, pero me da la impresión de que va a ser exactamente lo mismo. Una situación similar ocurrió cuando en su tiempo la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, otra de estas organizaciones que no sirven para nada, habló precisamente de lo que estaba ocurriendo en Israel y tampoco pasó nada, ¿no? Es decir, son palabras de buena crianza. De hecho, si uno comienza a ver cuáles son las utilidades reales en la práctica de estas organizaciones, no son nada más que elocuencia, habladuría, oratoria. Es un gastadero de plata, pero impresionante. Claro, se siente poco porque siempre cuando se trata de monetizar, ¿no? O llenar las arcas de organizaciones internacionales, los países no lo sienten porque como es una cuestión en conjunto, a pesar de que la oleada de millones que se botan a la basura es enorme, nadie pega, digamos, el grito en el cielo. Si uno ve la historia contemporánea de las últimas décadas, ¿cuáles son los tribunales penales internacionales que han funcionado? Son los tribunales ad hoc, tribunales que se crean para casos específicos, de Nuremberg, el de Tokio, ¿cierto? El de Ruanda, de la ex Yugoslavia, etc. Los últimos dos, por cierto procesos en el contexto también de países subdesarrollados o países en vías de desarrollo con serios problemas, ¿ya? En el peor de los casos, digamos, o los casos más emblemáticos, en donde efectivamente se han podido obtener sentencias buenas, han sido contra los alemanes nazis, ¿no? Pero nada más que eso, no se ha llegado a más. Por lo tanto, es poco probable que le pase algo a Netanyahu, ¿no? Considerando que también está detrás de Estados Unidos, a pesar de que han tenido discrepancias respecto a la estrategia que se ha utilizado en Gaza. Pero bueno, la idea de esta columna de opinión era dejar en claro que la Corte ha sido muy poco eficiente, que en general todos los abogados que se dedican sobre todo a la parte de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la Corte Penal Internacional, están ahogados en así unos papeles enormes, ¿cierto? Unas torretas de celulosa increíbles, de puros informes, y se dedican a teorizar y a investigar, y al final todo esto queda en nada. Como ven ustedes, condenas o sentencias solo a personas de países pobrísimos, ¿cierto? Que no tienen ninguna capacidad de oponerse por sí mismos. Salvo que le den la espalda a los propios israelitas de Netanyahu, no va a pasar nada. Y bueno, va a seguir así. En realidad, esta idea de crear una corte permanente para resolver cuestiones criminales no solamente no ha resultado, sino que también ha generado problemas importantes en la práctica. Fíjense ustedes, a Chile le costó bastante que entrara en vigencia porque hubo ahí algunas discusiones, pero ahora estamos dentro de la Corte Penal Internacional. ¿Y qué ha sido lo único que se ha usado en general? Bueno, para tratar de atormentar líderes en situaciones críticas, como le ocurrió a Piñera cuando lo llevaron a la Corte en el contexto de la insurrección ocurrida a ciertos finales del 2019 y que no hizo más que a una persona timorata, como Sebastián Piñera, tratar de limitar el uso de la fuerza pública al punto que prácticamente lo derrocaron, de no ser por la presencia de la pandemia, así digamos las cosas como son. Fue la divina providencia que lo salvó de la hecatombe gubernamental. Así que claro, se puede instrumentalizar para limitar el actuar legítimo de ciertas autoridades, las que van a tratar de recatarse al máximo para evitar terminar cayendo en estos tribunales internacionales. Ahora, naturalmente, ¿qué eso va a pasar dónde? En países subdesarrollados como Chile y como todos los demás del tercer mundo. Pero nunca va a ver usted a nadie europeo o a nadie de Estados Unidos o de Nueva Zelanda o de Australia o de China o de Rusia que digamos forme parte de las altas esferas de esos países en esta clase de tribunales. Es decir, estos tribunales son creados para sancionar a países de baja calaña o de poca importancia en el mundo. Para eso sirve este derecho penal internacional. Ahora, si usted de todas maneras está interesado en conocer la historia del mismo, lo invitamos, por supuesto, a inscribirse en nuestro programa digital al respecto. Hacemos un barrido bastante amplio. Va a salir de ahí comprendiendo todo lo que tiene que comprender respecto de la doctrina y de la historia de este intento de derecho penal internacional desde principios del 20, como digo, hasta la actualidad. Nos vemos en una próxima columna de opinión y que tengan una buena semana.